Bienvenidos a este otro video donde vamos a estudiar las aplicaciones que tienen las razones trigonométricas. Si alcanzamos a observar, tenemos acá las básicas con las que hemos estado trabajando: el seno, el coseno y la tangente, ¿cierto? Sabemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces estas tres razones las vamos a utilizar para solucionar triángulos rectángulos. Es decir, solucionar un triángulo rectángulo es encontrar los tres valores de sus ángulos y los tres valores de sus lados. Entonces vamos a iniciar con un ejercicio de aplicación que debemos ahí en ese ejercicio encontrar esos tres elementos. Entonces este es el ejercicio donde se recomienda primero hacer la gráfica de dicho ejercicio. Entonces dice: un arquitecto construye una rampa de 8 metros de largo contra una pared. Entonces hay una pared y una rampa, donde entre ellas dos se forma un ángulo de 38 grados respecto al piso. Entonces también está el piso. Entonces miren que si hacemos la figura, pues acá se nos forma un triángulo rectángulo, porque tenemos la pared, tenemos una rampa, pues la rampa más o menos hace esto, ¿cierto? Una rampa es para subir objetos a una pared, a un lugar, y tenemos el piso, que sería este. Entonces miren que al hacer el dibujo nos queda un triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados es el que está formado entre la pared y el piso. Entonces allí un ángulo de 90 grados. Y esta es la rampa. Esta es la rampa. Entonces la medida de la rampa nos dice que es de 8 metros, ¿cierto? O sea, está la rampa que mide 8 metros. Entonces, y también nos dan otro dato. El otro dato que nos dan es que la rampa, esta rampa, contra la pared forma un ángulo de 38 grados respecto al piso. O sea, la rampa y el piso, o sea, esta línea que es la rampa y el piso forman un ángulo de 38 grados. O sea que aquí este ángulo vale 38 grados. ¿Ok? Entonces nos hacen tres preguntas. ¿Cuál es la altura de la rampa? Entonces la altura de la rampa es esta distancia de este punto a este punto. Esa es la altura de la rampa. ¿Cuál es la distancia entre la base de la rampa? ¿Cuál es la base de la rampa? Donde inicia la rampa y la pared. En este caso, y la pared acá. Es decir, ¿cuál es la distancia entre este punto y este otro punto? Que es la base de la pared y la base de la rampa. Y por último nos dicen cuál es la medida del ángulo entre la rampa, o sea, entre esta rampa y la pared, o sea, esta línea vertical. O sea, que nos preguntan este ángulo. Entonces, las dudas o preguntas que nos están dando son estas tres. Dos lados, nos están preguntando por dos lados y un ángulo. Y ese es el caso que vamos a estudiar en este video. Cómo solucionar un triángulo rectángulo cuando nos piden dos lados y un ángulo, o sea, esa es la incógnita. ¿Y qué nos están dando? Nos están dando un lado, o sea, en este caso 8 metros, y un ángulo que es 38 grados. Y pues como es un triángulo rectángulo, 90 grados ya me lo están dando. Pues siempre va a ser de 90 grados en un ángulo recto. En un triángulo rectángulo siempre va a haber un ángulo de 90 grados. Lo primero que recomiendo es que los valores que nos dan en un problema los nombremos con letras. Entonces los ángulos con letras mayúsculas. En el orden que queramos no hay ningún problema. Yo puedo llamar esto A, B y C. O en otro orden. Por ejemplo, aquí A, B y C. ¿Qué estoy nombrando? Los ángulos con letras mayúsculas. O sea que el ángulo A vale 90, el ángulo B vale 38 y el ángulo C
es el que tendría que encontrar. Entonces no importa la forma en que nombremos los ángulos. Entonces vamos a escribirlo de esta manera. En esta ocasión, este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Entonces tenemos nuestro ángulo B, este es el símbolo del ángulo, este símbolo es el símbolo del ángulo B, que vale 90 grados. Tenemos el ángulo C, que vale 38 grados. Y el ángulo que me están preguntando es el ángulo A, que no lo conocemos, con signo de pregunta. Muy bien. ¿Cómo hago para nombrar los lados? Entonces los lados los voy a nombrar con las mismas letras de sus ángulos opuestos. ¿Cómo así que de sus ángulos opuestos? Si este es el ángulo B, de su lado opuesto está al frente, ¿sí? Y al frente está 8 metros, o sea que el lado de 8 metros se va a llamar el lado B, pero con letra minúscula. Entonces B es igual a 8 metros. Entonces B es igual a 8 metros. Y lo estoy nombrando con letra minúscula. Al frente del ángulo. Al frente del ángulo. ¿Cuál es el lado que está al frente del ángulo A? Es este de acá. Miren, al frente del ángulo A se encuentra el lado A. Y lo nombro con letra minúscula, ¿sí? Entonces, este es el lado A, que no lo conozco. Entonces, el lado A no lo conozco, signo de pregunta. Y el lado C, ¿cuál es el lado C? El que está al frente de 38 grados. Es decir, esta pared, la pared, de acuerdo a como yo nombre primero los ángulos, ¿cierto? Entonces, en este caso, el lado C es esta vertical porque está al frente del ángulo C, que está con mayúscula. Entonces el lado C tampoco lo conozco. Entonces aquí ya está planteada la situación donde nos dan un solo lado y un solo ángulo, pero ya tengo otro ángulo que es el de 90 porque estamos hablando de triángulos rectángulos. Y nos piden encontrar un ángulo y dos lados. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo primero que se debe de realizar, que es encontrar el ángulo. Primero debemos de encontrar el ángulo, que es lo más fácil. ¿Cómo vamos a encontrar el ángulo? Lo vamos a encontrar con la relación de que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, que esto lo vimos al principio de la trigonometría. Cuando yo sumo los tres ángulos de un triángulo, siempre van a sumar 180. Entonces, como aquí ya tengo dos, el tercero es muy fácil encontrarlo. Entonces, el ángulo A no lo conozco, más el ángulo B lo conocemos, 90 grados, más el ángulo C lo conocemos, 38 grados. Igual a ¿qué? A 180 grados. Entonces ya es sino decir, si yo sumo estos dos ángulos, esa suma, ¿cuánto le hace falta para ser igual a cuánto? A 180. Y ese sería el valor de A. Haciendo entonces nuestra operación, nos quedaría que el ángulo A es igual a, es igual pues a la suma de estos dos. Entonces sumo 90 más 38, nos da 128 grados. Igual a 180 grados. Ahora sí, ¿qué le hace falta a 128 para ser igual a 180? O sea, esto es una restica. 180 menos 128. Entonces, ¿cuánto nos daría el ángulo A? Entonces, el ángulo A, al hacer la restica, nos daría 52 grados. Si hacemos la resta, nos da 52. O si usted suma 52 más 128, ¿le da cuánto? 180. Entonces, para encontrar el ángulo, utilizamos esta relación que acabé de explicarles, que es la relación que me permite encontrar el ángulo restante. En este caso, 52 grados, que era el ángulo A, donde sumo los dos valores que tengo y le resto 180 y me da el otro valor. Es muy fácil encontrar el ángulo. Entonces miren que ya tenemos una de las respuestas, donde el ángulo A vale 52 grados. Bueno, entonces 52 grados, aquí lo tenemos. Vamos con el segundo paso. Entonces el segundo paso es
encontrar uno de los dos lados, sea A, o sea C o sea A. Entonces para ello nos debemos de relacionar, ojo con acá es muy importante, debemos de relacionar el lado que me dan con el ángulo que me dan, o sea 8 y 38 grados, y buscar qué relación de estas tres, seno, coseno o tangente, me sirven para encontrar el lado desconocido que quiera, o sea AC o AA. Entonces, ¿cómo así? Bueno, entonces primero que todo debemos de identificar el seno aquí, ¿quién es? Acá en este dibujo, en el dibujo, ¿qué es el seno? Entonces, el seno es igual, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces me voy a ubicar en el de 38 grados, que es el que me están dando. Entonces el seno de 38 grados es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? En este caso es C, el que está al frente. Y la hipotenusa, el que está al frente de 90 grados, o sea, ¿cuánto? 8. Entonces, ¿qué sucede? Si yo escribo eso, entonces quedaría seno del ángulo. En este caso me estoy concentrando en el de 38 grados. Es igual ¿a quién? Al cateto opuesto, que es C, que no lo conozco, sobre la hipotenusa, que en este caso sería ¿quién? 8. 8. Entonces, ¿qué sucede? Miren que aquí estoy relacionando el ángulo conocido con el lado conocido con un lado desconocido. ¿Y me sirve esa relación? Sí me sirve. ¿Por qué me sirve esa relación? O sea, la del seno. Me sirve porque resultó una sola pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta del lado C. ¿Y cuál es el lado C según esta opción? Es la distancia, es la altura de la rampa. O sea, esto. O sea, cuando yo encuentre a C, estoy encontrando la altura de la rampa. Cuando esté encontrando a A, estoy encontrando la distancia entre la base de la rampa y la pared. Y cuando esté encontrando el ángulo A, que ya lo encontré, es la medida que hay del ángulo entre la rampa y la pared. O sea, ya la respuesta a esta pregunta ya está, donde dio 52 grados. Esa es la respuesta de este. ¿Cuál es la medida del ángulo A? O sea, entre la rampa y la pared, ya lo tengo. Entonces, volviendo pues a lo que estamos hablando, si usted dijera, bueno, yo lo hice con seno esta vez, pero si a mí me dicen, bueno, hágalo con coseno, ¿cómo le daría con coseno? Entonces, vamos a hacerlo con los tres para que veamos de una vez las situaciones que pueden ocurrir. Entonces, si lo hago con coseno, entonces quedaría esto. Entonces, coseno, otra vez de 38 grados, porque la idea es trabajar siempre con el ángulo que me dan. Pues yo puedo trabajar con 52, pero lo recomendable es seguir trabajando con el ángulo que me dieron al principio. ¿Qué es el coseno? Vamos a recordar el coseno, que para eso aquí está la definición. Entonces el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente en este caso? El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. En este caso es el lado A. Entonces cateto adyacente, que es el lado A, que no lo conozco, sobre la hipotenusa, que en este caso me vale ¿cuánto? Me vale 8. Me vale 8. Entonces, ¿qué sucede? Si usted observa, con el seno voy a encontrar la pregunta C, o sea, la altura de la rampa, o sea, esto. Y con el coseno voy a encontrar la letra desconocida, que no la tengo acá, que no la conocemos, que es A, que en este caso es la distancia entre la base de la rampa y la pared. O sea que prácticamente ya acabé de encontrar las dos relaciones, o sea, el seno, que me sirve para encontrar C, y el coseno, que me sirve para encontrar A. Ojo, respetando estas definiciones. Y la tangente, ¿por qué no me sirve? Vamos a ver por qué no me sirve la tangente. La voy a escribir acá. Tangente de 38 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, aquí hay un error. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Entonces el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto aquí, ¿quién es? C. El cateto opuesto es C. Y el cateto adyacente es ¿quién? Es A. El cateto adyacente es A. ¿Qué sucede acá? Si lo acabamos de observar, si observamos bien, tenemos dos preguntas que no las conocemos. Y miren que aquí en el seno y en el coseno hay solamente una pregunta, o sea, una letra desconocida. Entonces, como aquí hay una letra desconocida y aquí hay otra letra desconocida, una sola en cada una, sí puede trabajarse una igualdad de esas. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí hay una igualdad que es como una ecuación donde nada más puedo tener una pregunta. O sea, aquí en este caso la letra C y en este caso la letra A. Pero en esta ecuación tengo dos preguntas. Y esto en matemáticas, así con dos preguntas y así como está, no se puede solucionar. Entonces, por eso la tangente no me sirve para solucionar este problema. En este caso, ¿por qué no me serviría? Porque ni tengo a C ni tengo a A. Entonces debo de tener alguna de ellas. O sea, o a la de arriba o a la de abajo para poder trabajar. Entonces, en este caso, ya nos dimos cuenta que la tangente no nos sirve. Bueno, entonces, ¿qué sigue? El tercer paso es despejar la incógnita o la pregunta de esa igualdad o de esa relación. Entonces, la pregunta aquí es la letra C y aquí la pregunta es la letra A. Entonces, tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Dos ecuaciones que debemos de solucionar para encontrar la respuesta. ¿Listo? Entonces, ya lo que queda es despejar a nivel de matemáticas cada una de esas dos incógnitas. Entonces vamos a empezar con la primera. Seno de 38 es igual a C sobre 8, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cómo se despeja la letra C? Entonces, la letra C está acompañada por el número 8 en la parte inferior. O sea, el 8 está dividiendo a la letra C. Como el 8 ya no va a acompañar a la letra C, va a pasar al otro lado de esta igualdad, va a pasar a hacer una operación contraria. Si está dividiendo, va a pasar a este lado a multiplicar a seno de 38. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar esto. El 8 paso a multiplicar a seno de 38 grados. Igual, ¿y qué me quedó al otro lado? C. Me quedó la letra C. Es decir, me quedó la altura de la rampa. Muy bien, ¿qué sigue? Muy fácil, simplemente ya es buscar los valores del seno de 38 en la tabla o en la calculadora. Entonces buscamos en la calculadora o en la tabla y nos da que el seno de 38 grados es 0,615. En la calculadora, yo creo que en la tabla va a estar 616. Muy bien, igual. Entonces ya lo que sigue es una multiplicación que la realizamos y nos dice que 8 por 0,615 es igual a 4,92. O sea, que la letra C, o sea, nuestra altura es igual a 4,92 metros. Y esa es la respuesta a la altura. Entonces ya tenemos el valor de la altura, que es igual a 4,92 metros. Entonces, ¿cómo la encontré? La encontré relacionando el ángulo que me daban con el lado que me daban y buscando cuál de las tres, seno, coseno o tangente, me servían. Y al hacer las relaciones, encontramos que nos servía la del seno porque era la que relaciona el cateto opuesto, que en este caso es la C, y la hipotenusa, que era la B. Entonces, la cateto opuesto, que era la C, y la hipotenusa, que era la B. Y ya lo que se hace es despejar la incógnita. ¿Y cómo la despejamos? Si está dividiendo el numerito que acompaña a la letra, ese numerito pasa a multiplicar
y se encuentra en la tabla el seno del ángulo que me den y se multiplica en este caso por 8 y 0,615 y eso nos da 4,92 metros, que es la respuesta a la altura de la rampa. Ya tenemos que la altura de la rampa, o sea acá, es 4,92 metros. Muy bien, y vamos a encontrar nuestra última pregunta, que cuál es la distancia entre la base de la rampa y la pared, que en este caso es la letra A. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Si usted observa, la pregunta está en la parte de arriba. Entonces se va a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá. Entonces vamos a solucionar. El 8 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. ¿A quién? A coseno de 38, ya no es a seno y no a coseno. Y eso nos da, ¿cuál letra? La letra A, la pregunta A. Muy bien, y cogemos entonces la calculadora y encontramos el coseno de 38, 8 por 0.788 igual a A. Y multiplicamos entonces 8 por 0.788 y eso nos da 6,304. Entonces la letra A es igual a 6,304. O sea, esta incógnita nos da eso, 6,304. O sea, si yo divido 6,304 entre 8 me va a dar coseno de 38, que es 0,788. Pero bueno, entonces nuestra respuesta para la distancia que hay entre acá que era la base de la rampa y la pared es 6,304. Entonces aquí tenemos 6,304 metros. O sea que la respuesta para la segunda pregunta es esa, 6,304 metros. Muy bien, entonces miren que aquí estamos observando una aplicación de las razones trigonométricas del seno, del coseno, del tangente en un problema de una rampa donde había que encontrar unas dos distancias y un ángulo y donde estamos utilizando el despeje de la incógnita de la letra C, de la letra A, donde la incógnita está arriba. Entonces muchos me irán a preguntar, ¿y qué sucede si la incógnita está abajo? Entonces voy a hacer un breve ejemplo aquí como para recordar si de repente les resulta algún ejercicio de esos, qué sucede cuando la letra está en la parte inferior. Entonces si tuviera, por ejemplo, un ejemplo ya totalmente aparte, tangente de 20 es igual, y supongamos que aquí me dicen 3 sobre x. ¿Cómo despejo la x acá? Entonces, es muy fácil. La x está dividiendo, entonces la voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y como la x va a quedar multiplicando a tangente de 20, ya tangente de 20 que está multiplicando a la x, pasa a dividir al otro lado. Uy, pero qué enredo, ¿cierto? No. Entonces, vea, vamos a simplemente decirlo de esta manera. La x pasa al otro lado. El 3 queda en el mismo lugar. Y la tangente de 20 pasa al lugar de la x. O sea, pasa en la parte inferior, en la parte del denominador, tangente de 20. Otra forma de decir, se intercala la x con la tangente de 20. Listo. Pero la forma matemática de decirlo es que la x pasa a multiplicar, ¿sí? ¿A quién? A tangente de 20. Y como la x ya está multiplicando a la tangente de 20 y la x debe quedar sola, entonces la tangente de 20 que está multiplicando pasa ¿a qué? A dividir. O sea, pasa acá a dividir. Mírenlo acá, pasa a dividir. Entonces así se despeja cuando la incógnita está en el denominador. Simplemente se intercalan cuando está de esta forma, se intercala la x por el valor que haya en el otro lado de la igualdad y ese valor que hay en el otro lado de la igualdad pasa a dividir, como queda aquí despejado. Y ya simplemente 3 dividido entre tangente de 20 y se hace la división, se busca en la tabla, se hace la división y se encuentra la respuesta. Por si de repente les resulta un ejercicio donde la incógnita, la pregunta, les quede en el denominador. Muy bien, jóvenes, en el próximo video vamos a ver otro ejercicio.